Dentro de esta semana nos marca también en el tema si la historieta o el cómic es literatura. Para esto elegí este artículo de José Torralba sobre el cómic como literatura titulado y subrayé los aspectos más importantes. Sobre ellos iremos explicando. Es un ensayo muy completo, pero solamente iremos sobre los argumentos de lo que nos interesa saber, si el cómic es literatura. Él también lo hace, pero lo hace en forma de un ensayo. Mira, él inicia su ensayo con: ¿es el cómic una forma de literatura? Y dice: las aproximaciones a estas preguntas son muy viscerales. Dice, y no va sobre la novela gráfica porque además resulta cansado, por las delimitaciones generacionales, ambiciones subtextuales. No hay una diferencia sustancial en la forma artística cuando se habla de una novela gráfica. Es decir, él está presentando su problema. No hay una división entre si es o no literatura, de principio. Dice, cabré a cierto autor británico de renombre cuando digo aquello que podría llamar Maus novela, probablemente podría llamar a The Watchmen una novela en términos de densidad, estructura, tamaño, escala, la seriedad del tema, cosas así. En primer lugar, porque estos términos que categorizaban Alan Moore no son privativos de la novela o la literatura, ni extensivos en toda su producción. ¿Acaso toda novela es densa, está bien estructurada o resulta seria? En segundo, porque al no existir una diferencia efectiva de forma artística, es decir, una diferencia efectiva entre lo que es y lo que no es una historieta, entonces él recae en un problema. O toda la historieta es literatura o ninguna lo es. Y él dice, acá, depende. Para que no lleguemos a este problema de o toda historieta es literatura o ninguna lo es, depende. Y él explica que la función de su artículo no es teórico, sino metaanalítico, es decir, él va a revisar, ¿sí?, los argumentos que hay y va a buscar los datos para producir exactamente un conjunto de reglas que permitan diferenciar si qué cosa es una historieta que se pueda considerar literatura y qué cosa no se pueda considerar literatura, y con eso entonces ya crear una teoría, porque la teoría es un conjunto, ¿sí?, de datos que permiten definir una situación, en este caso, que si el cómic es literatura, y obviamente definir qué cosa del cómic o de algo que parezca un cómic no sería literatura. Él, como lo hemos visto en el planteamiento del problema, revisa primero los datos y para esto revisa las escuelas que han creado teorías sobre esto. Dice, la postura que las distintas escuelas teóricas tienen respecto al cómic, y aquí las enumera. Y se va después de enumerarlas a esta parte del párrafo, que es una de las definiciones que se ha tomado más, pero que él considera que ha sido también muy problemática. Dice, definición de McClone, totalmente inservible, él es severo, pues jamás generó consenso de lo que es un historieta. Ilustraciones yuxtapuestas, es decir, sobrepuestas, y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. Una propuesta del todo inespecífica. ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque ignora, por ejemplo, las viñetas de prensa. Profe, ¿qué son las viñetas de prensa? Son estas, donde van los textos. Estas son, estas de acá. ¿Sí? Y él dice que en esta definición, ¿sí?, no vienen las viñetas, y las viñetas son importantes porque es la representación gráfica del mínimo espacio y o el tiempo significativo, porque ahí van los diálogos, estableciendo por tanto la viñeta como una comisema, unidad mínima con significado en el cómic. Es decir, para él esa definición está mal, siempre ha generado mucho debate y está mal por esto, porque no incluye la viñeta, que es la unidad mínima de significado. Sin embargo, dice que sí apoya ciertas escuelas como la del materialismo, la óptica del materialismo histórico, porque la madurez de un cómic como forma artística, es decir, como su construcción como arte con características privativas y exclusivas, es decir, bien delimitadas, depende de su condición de medio de comunicación industrial reproducible. ¿Qué quiere decir con esto? Que él considera que el cómic, ¿sí?, tiene sus propias condiciones privativas y exclusivas del género, en este caso de cómo viene estructurada, y que además tiene, igual que cualquier novela, una producción industrial, es decir, se produce en masa, ¿sí?
Y regresa con McDougall, que hizo esta definición que él considera que no sirve. Dice, reivindicando su diferencia entre forma y medio artístico. Y considera que esta diferencia entre forma y medio artístico puede vincularse potencialmente con cualquier mensaje. Y él dice, bueno, no necesariamente aquí tiene que llevar palabras para hacer cómic. Él también alega, bueno, si bien la viñeta es el medio donde va el texto y la unidad mínima, también es cierto que no necesariamente para que sea cómic tiene que llevar palabras. Y esto lo validamos porque hay muchas historietas, por ejemplo, el historietas Trino, que no llevan diálogos. Es algo así como cuando estamos viendo un mimo. Sin embargo, transmite claramente un mensaje. Claro, requiere de poner más atención, pero se cumple. Manda un mensaje. Después pasamos a la última parte, dice. Así que entramos en harina. Para la narratología, es decir, la construcción de la narración, entre cuyos seguidores pasivos me cuento, el cómic ve, él fija su postura. El cómic es un vehículo artístico, narrativo basado en una doble articulación, verbo icónica. ¿Cómo verbo? Pues que depende de la palabra y depende de iconos, que son los dibujos, y estos dibujos van acompañados de la palabra, pero en una viñeta. Y aquí es donde expone, las tres únicas maneras de considerar al cómic como una subcorriente literaria serán, B. Y aquí ya pone, para que pueda llamarse, ser parte de la literatura, tendríamos que hacer estas tres cosas, propone él. Ahí es donde él está metiendo argumentos para construir su teoría y poder decir, esto hace que la historieta sea literatura o esto hace que la historieta no sea literatura. La primera, desequilibrar esa articulación en favor del verbo. Es decir, no todo depende estrictamente del verbo. Acudir al concepto de contemporáneo de texto. Es decir, ¿qué entendemos hoy por texto? Algo así como hay que redefinirlo para poder considerar a la historieta dentro de la literatura. Deslegitimizar el enfoque narratológico y semiótico como metodología válida en el análisis de la historieta. ¿Sí? Algo así, es decir, no nos vamos a basar solamente en la narración, ¿sí? Y en la construcción de los textos. Tenemos que meter otros elementos o contemplar otros elementos. Y empieza por eso. ¿Cuál es el concepto actual del texto? Dice, hoy en día se entiende una composición de signos codificados en un sistema de escritura, una concepción muy estructuralista y semiótica. Y los criterios de textualidad, que hemos hablado, cohesión, coherencia, intención comunicativa, permiten disponer un análisis textual de la historieta, tanto del verbo, por supuesto, como de la imagen, sujeta a esa naturaleza textual. Las imágenes de los cómics, por tanto, se articularían siguiendo un criterio de textualidad. ¿Sí? He señalado a partir de ahí que como los cómics en algún punto de su evolución han debido requerir una planificación escrita, incluso si esta escritura consiste enteramente en jeroglíficos que nadie puede interpretar, puede decirse que los cómics se han convertido en una forma de literatura. Acaba. Este párrafo, si quieres, es un poco elaborado. Está diciéndonos que el concepto de texto es que depende mucho de la cohesión, coherencia, intención comunicativa, ¿sí? Que este criterio permite darnos a entender que el cómic sí entraría como literatura porque es un texto que de inicio requiere una planificación escrita. Ese es el punto importante. Es decir, así como tú escribiste tu guión para hacer tu obra de teatro, el guión en sí mismo, ¿sí? Era parte de la obra de teatro. Y eso es lo que le hace literatura. Con el cómic pasa algo parecido. Si bien el cómic depende de viñetas y dibujos, pero originalmente tuvo que haber una planificación escrita, es decir, la historia va a tratar de esto, hacer algo así como un guión. Y entonces para él eso es lo que lo vuelve literatura, que la base del cómic es una parecida al guión de una obra de teatro. Se tiene que escribir el guión por lo que se va, por los diálogos que van a dar los héroes, como tal. Ahora, la segunda dice, se propone una semiótica adaptada nueva para analizar la historiética, es decir, la estructura, ante una percepción del cómic que no puede vivirse en unidades mínimas de significado. La semiótica estudia la estructura del significado. Y él dice que eso es lo que se tiene que cambiar y que él consideraría que la viñeta, lo explicamos casi al inicio, la viñeta es esa unidad mínima de significado, pero que en la definición que vimos no la contempla, no contempla el concepto de viñeta. Y él en esta pequeña parte está diciendo, bueno, si cambiamos en semiótica y
entendemos que la unidad mínima es la viñeta, eso también permitiría que en este caso el cómic se pueda considerar, sí, como literatura. Y ahora, cierra ya con sus pequeñas conclusiones. Primero, ¿por qué es literatura? Por tres motivos. Para desterrar la concepción híbrida del medio, es decir, para que no estemos en eso no es, o es hasta aquí o es hasta acá no. Es decir, si cumple con estas características, sí es literatura, si no, queda fuera de ella. Para subrayar el carácter narrativo, es decir, sí tiene un carácter narrativo porque presenta hechos, y dentro de la semiótica, sí tiene un mínimo de estructura, que es la viñeta. Tres, porque para Morgan el tempo de la historieta del tiempo es diegético, es decir, el narrador lo establece y el lector lo impone. ¿Qué es eso de diegético, perdón? Pues que dice, el narrador lo establece y el lector lo impone. El narrador establece el tiempo de la historia, pero el lector lo impone, es decir, el lector va a pensar, si quiere, dentro de su concepción, si es en tiempo presente, si es pasado, si es un pasado remoto y lejano, si es un presente. Ellos deciden. Porque aquí entra esa interpretación fantástica que le podemos dar. Por consecuencia, B. ¿Por qué secuencial? Porque la secuencialidad es el único artefacto que permite diferenciar la literatura dibujada, es decir, la historieta, de la literatura escrita. Y con eso cierra, es decir, porque en este caso los dibujos dados aunados a la viñeta le permiten, ¿sí?, definir qué va a ser, ¿sí?, en la historia, cada personaje, cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de esa historia, y eso se expresa en una unidad mínima que es la viñeta. Hasta aquí terminamos.